hubieras tomado esa canción en su corazón. Hace muchos años, a comienzo de mi ministerio, comencé la tradición aquí en Lakeside de dar un discurso anual de lo que llamo el estado de la iglesia, el primer domingo de cada año nuevo. A veces el último año, pero normalmente el primer año nuevo. Y el propósito de este discurso sobre el estado de la iglesia es compartir con ustedes como congregación mi corazón y deseo por lo que me gustaría ver en Lakeside el próximo año. Sin embargo, lo que suelo hacer antes de hablar sobre el próximo año es tomarme unos minutos para contarles información pertinente sobre el año pasado en nuestra iglesia. No toda, pero alguna de la información de este último año. Aquí hay algunas cosas que sucedieron en Lakeside este último año 2021. El año pasado tuvimos bastantes muertes, tanto de miembros de la iglesia así como familiares de los miembros de la iglesia. Mínimo 15 personas han muerto. Eso son muchas personas. Pero también vimos bastantes nacimientos de hijos, de padres en nuestra iglesia, con 11 niños dedicados públicamente al Señor. Además, hubo, y esto es un número muy alto, 65 personas que se unieron a Lakeside como miembros. No me acuerdo nunca de tener tantos. Nunca recuerdo un año donde hemos tenido 65 nuevos miembros, 2 miembros que regresaron y un miembro que fue removido por razones disciplinarias. También se bautizaron 21 personas que confesaron públicamente su fe en Cristo. Ahora, en cuanto a algunos de los aspectos más destacados del año, tuvimos nuestra primera noche de Lakeside Tiene Talento. Eso fue una noche muy maravillosa, aunque se me olvidó cantar mi primera línea. Hubo también una conferencia de matrimonio y también tuvimos un campamento de hombres y un viaje por el río. Y también unas clases de Sunday School y también la aprobación del proyecto de construcción de Lakeside. Y también tengo que decir que ustedes fueron tan amables y atentos en la celebración de Michelle y yo, nuestro aniversario número 40. Obvio, hubo muchas cosas positivas que han ocurrido en la iglesia que no puedo anunciar todos hoy y cosas que yo a lo mejor no sé de ellos y cosas que el Señor ha estado haciendo en tu corazón. Pero en cuanto a lo que me gustaría ver en Lakeside este año nuevo, quiero compartir con ustedes un pensamiento que se me ocurrió hace unas semanas. El día 11 de diciembre, el sábado por la noche, estaba de camino a la iglesia para asistir al programa musical de Navidad, cuando la pregunta se me pasó por la cabeza: ¿qué estaría haciendo esta noche y para estas vacaciones si no tuviera una familia en esta iglesia y este programa maravilloso para asistir? Pensé que probablemente por el simple hecho de socializar sería parte de algún club centrado en intereses mutuos, a lo mejor un club de lectura, club de corredores, de viajes o algún otro club social. Ahora, no tengo nada en contra de estos tipos de clubes. De hecho, creo que son maravillosos en el sentido de que es una manera de conocer a gente que tienen intereses similares y pueden dar oportunidades para testificar el Evangelio. Sin embargo, como creyente en Cristo, estos clubes ciertamente no satisfarían mi necesidad de interacción, compañerismo, aliento y edificación entre cristianos. Entonces comencé a pensar en la importancia de la iglesia local y el papel que ha jugado en mi vida a lo largo de los años y sigue jugando en mi vida. Y ese pensamiento me llevó a tomar la decisión de que para el discurso sobre el estado de la iglesia este año voy a compartir por qué creo que la iglesia local es tan vital en la vida de la vida de cada cristiano. Y mi deseo es que todos los que asistan a Lakeside, todos los que se identifiquen con Lakeside como su iglesia, como su familia, se unan conmigo para ver la importancia de la iglesia, el papel esencial que juega en su vida y por qué necesitan estar activos e involucrados en la iglesia. Y así esta mañana y también esta noche, que será la segunda parte, voy a dar varias razones, en ningún orden en particular, de por qué la iglesia
iglesia local es tan significativa e importante para su vida y porque no hay ningún otro grupo, ningún otro club, ninguna otra organización en la tierra que pueda ocupar el lugar de la iglesia. Y la primera razón por la que la iglesia es tan importante es porque tiene un mensaje autoritativo que no puedes encontrar en ningún otro lugar. Cuando yo tenía unos 13 años, 12 o 13, tres de mis abuelos murieron en cosa de 12 meses. Y no solo me dejó con un dolor terrible en mi corazón, sino que también me dejó muy perplejo, muy confundido. ¿Por qué? Porque yo no sabía dónde habían ido después de haber muerto. Yo no sabía dónde estaban. Fueron al cielo, fueron al infierno o simplemente dejaron de existir y eso fue todo lo que había en la vida. Vives, mueres y te vas. Verás, en ese momento de mi vida, no siendo cristiano, yo no sabía en lo que creía sobre la vida después de la muerte. Entonces empecé a comenzar a preguntarle a mis familiares sobre lo que pasa a una persona después de morir. No lo sé. Y lo único que me podían dar a mis preguntas, las respuestas eran sus opiniones personales. Y eso solo me confundió aún más, porque tenían opiniones muy varias. Ahora, esto puede sorprenderle escuchar, porque puede haber asumido que todos los judíos tienen una visión bíblica de la otra vida debido a su conexión con el Antiguo Testamento, pero eso no es el caso. Por un lado, la mayoría de los judíos son seculares en su orientación, no son religiosos, y en segundo lugar, la mayoría de los judíos ni siquiera poseen una Biblia. O si tienen una Biblia, no lo abren y no saben lo que enseña la Biblia sobre lo que pasa después de la muerte. Pero eso, sin embargo, no paró a mis familiares de darme sus opiniones sobre mis abuelos fallecidos. De hecho, fueron muy rápidos en decirme lo que pensaban, que supongo que ahora que lo veo no me debió de haber sorprendido tanto, porque hay un viejo adagio que dice, si le preguntas a 2 judíos su opinión sobre cualquier cosa, probablemente obtendrás 5 respuestas. Pero lo que me di cuenta al escuchar estas opiniones variadas sobre la muerte y el más allá es que eran solo opiniones de hombres y nada más. Aunque yo era joven en ese momento, era consciente de lo que me decían mis parientes y que carecía de cualquier tipo de autoridad. Y eran solo sus puntos de vista personales, que podrían ser correctos, pero también podrían ser incorrectos, como lo iba a saber. Lo que me llevó de vuelta a mi pregunta original, ¿alguien sabía de manera concluyente lo que les sucedió a mis abuelos después de su muerte? Pero nadie me pudo dar una respuesta que me satisficiera, porque les faltaba una palabra definitiva y autorizada. No tenía ninguna palabra autorizada al respecto. Ahora avanzamos varios años y ahora a los 18 años llegué a la fe en Cristo y por primera vez en mi vida llegué a ver la Biblia, que la Biblia es la palabra de Dios y por lo tanto habla con autoridad divina y siempre todo lo que dice es verdadero. Ahora no es mi intención hoy presentarles los diversos versículos, las escrituras que enseñan la doctrina de la inspiración divina de la Biblia, sino simplemente quiero señalarles que debido a que la Biblia es inspirada y controlada por Dios cuando los escribió. Es decir, que Dios controló tanto los escritores de las escrituras como los que lo estaban escribiendo completamente. Él tiene la autoridad, es decir, debido a Dios es Dios, su palabra habla con su autoridad y por tanto es la última palabra en todos los asuntos. Es decir, las escrituras ponen fin a todos los debates y desacuerdos. En un mundo que está lleno de mentiras, especulaciones y opiniones, la Iglesia, que se destaca como la única entidad en la tierra que proclama y se esfuerza por vivir de acuerdo con la verdad divina tal como se revelan las Escrituras. Y al hacerlo testifica que hay un estándar autorizado al que se adhiere el pueblo de Dios, porque la Biblia tiene la última palabra en todos los asuntos, independientemente de lo que diga nuestra sociedad. Deja que le dé una ilustración de lo que estoy hablando. Te quiero dar esta ilustración de lo importante
que es aferrarse a la autoridad de las Escrituras, o si no lo hacemos, nos ponemos en peligro de dejarnos llevar por todas las ideologías abrazadas por el mundo, todo lo que nos enseñan en el mundo. No hace mucho tuve una discusión con un pariente mío que es homosexual y lo que discutimos fue su homosexualidad. Él fue el que empezó la conversación. Ahora, yo en el pasado le había dicho lo que yo creía acerca de la homosexualidad, que estaba mal, que era pecaminoso y una violación del estándar de moralidad de Dios. Pero habían pasado muchos años desde que habíamos hablado sobre este tema. Y ahora, mientras discutíamos otra vez el tema de la homosexualidad, él se enfadó muchísimo conmigo porque se dio cuenta de que yo no había cambiado mi opinión. Él asumió que había cambiado mi pensamiento sobre este tema. ¿Por qué? Porque en los últimos años homosexualidad es más aceptado en nuestra cultura, lo vemos por todas partes, ya no es considerado inmoral o tabú en nuestra cultura. Pero yo le dije que la razón por la que no había cambiado mi punto de vista de que la homosexualidad está mal es porque Dios es el que establece los estándares de moralidad y no nuestra cultura, no nuestra sociedad. Y es la Escritura, yo le dije, que es mi autoridad. Y es la Escritura lo que determina lo que creo independientemente de lo aceptable que es ahora en nuestra sociedad. Ahora, la razón por la que comparto esto con usted es porque para decirle que si usted no ve a la Biblia como su autoridad, estará sujeto a los caprichos de cada nueva creencia que la sociedad acepta como verdadera. Y si hace eso, ciertamente comprometerá la verdad bíblica, rechazar la autoridad de las Escrituras o, de lo contrario, torcerá la verdad. Y eso no es cómo debe vivir un creyente en Cristo. Nuestra autoridad es la palabra de Dios, incluso cuando conduce a desacuerdos incómodos con familiares y amigos. Ahora, el mayor argumento a favor de la autoridad de las Escrituras es que Jesús miró a la Biblia como su autoridad. Como uno lee en el Nuevo Testamento, se ve obviamente la frecuencia con la que Jesús citó el Antiguo Testamento y entendió que era el estándar en el que basaba toda su vida. ¿Cuántas veces nuestro Señor apeló a las Escrituras para resolver un asunto o una discusión? Por ejemplo, al defender su deidad en Juan 10, Jesús pronunció estas palabras: y la Escritura no se puede romper. Es decir, no se puede anular, no se puede invalidar, porque lleva la voz de la autoridad de Dios, lleva la autoridad de nuestro Dios. No puede romperse. Y cuando tentado por Satanás en el desierto, Jesús apeló a la autoridad de las Escrituras diciendo: escrito está. Y luego citó un versículo apropiado para lidiar con la tentación. Verá, para Jesús, cuando dijo escrito está, él lo que estaba diciendo es que la Escritura resolvió el asunto, que termina con todos los argumentos, que es la última palabra sobre el tema y no hay nada más que decir. Está escrito. Otra vez, nuevamente, cuando le hicieron una pregunta sobre el matrimonio y el divorcio, que es una pregunta que es con la intención de hacerle tropezar, apeló a la autoridad de las Escrituras diciendo: ¿no has leído? Y luego citó el Génesis para hacer su punto. Mira, esta era su manera de resolver una disputa. Él apeló no a las diversas opiniones de los rabinos, sino a la palabra de Dios, porque era su autoridad. Y esta no fue la única ocasión en que Jesús hizo esto. Por ejemplo, cuando fue opuesto por los saduceos, acuérdense que ellos negaban la doctrina, la resurrección de los entre los muertos. Jesús les dijo en Marcos 12, en el 26, y en cuanto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés, en el pasaje sobre la zarza ardiendo, cómo Dios le habló diciendo: yo soy el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Es decir, yo no es que estaba diciendo yo era su Dios y él murió, sino que yo soy su Dios porque están conmigo.
Él no es el Dios de los muertos, sino de los vivos. Vosotros estáis muy equivocados. Observan cómo Jesús volvió a la Biblia para hacer su punto sobre la resurrección, preguntando a estos hombres, ¿no habéis leído lo que dijo Moisés? Es decir, mira lo que dice la Escritura, porque la Escritura pone fin a este debate y deberíais haber sabido lo que dice. Finalmente tenemos a nuestro Señor haciendo una declaración maravillosa sobre cómo aceptó todo el Antiguo Testamento como la palabra autorizada de Dios. Cuando al hablar a sus discípulos después de su resurrección dijo en Lucas 24, el verso 44, y les dijo, esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Ahora, referirse al cumplimiento de todas las cosas que fueron escritas sobre él en la ley de Moisés y las profetas y los salmos, Jesús estaba diciendo que tomaba como todo el Antiguo y el Nuevo Testamento como palabra de Dios y él lo aceptaba todo como autoridad. Jesús estaba diciendo que todo era autoridad. Y ahora la razón por la que me estoy refiriendo tanto a la autoridad de la Biblia en este discurso sobre el estado de la Iglesia es para señalar que la Iglesia es la única organización en la tierra que habla con la autoridad de Dios, porque es la única organización en la tierra que se le ha ordenado proclamar la palabra de Dios. Pablo dice en Timoteo, 1 Timoteo 3, 14 y 15, dice a Timoteo, te escribo estas cosas esperando ir a ti pronto. Pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Es decir, la iglesia defiende la verdad de Dios, la Biblia. Vivimos según la Biblia, lo proclamamos. Escucha, la razón por la que la iglesia es tan importante es porque es en la iglesia y solo en la iglesia donde si el pastor está predicando con precisión de la Biblia, puede usted confiar en lo que está diciendo es verdad. Y es el estándar por el cual vivir. Y eso es fundamental para que lo entiendas, porque ningún otro grupo u organización en la tierra se basa en decirte la verdad. De hecho, la Biblia dice que por naturaleza todos los hombres son mentirosos. Así que si estás buscando respuestas sobre las preguntas más significativas de la vida, como por ejemplo, ¿cuál es el propósito de mi vida? ¿Por qué fui creado? ¿Cómo puedo tener una relación con Dios? ¿Cómo puedo vivir una vida plena y significativa? ¿Qué tipo de persona debería casarme? ¿Cómo debo de tratar a mi esposo o mi esposa? ¿Cómo debo criar a mis hijos? ¿Cómo debo manejar mis finanzas? ¿Cómo puedo estar seguro de ir al cielo cuando me muera? Preguntas como estas y otras solo pueden ser respondidas por Dios. Y Él las ha respondido en la Biblia. Mira, todo en la vida, todo, aparte de las escrituras, se basa básicamente en especulaciones, conjeturas, teorías, opiniones, nada definitivo, nada concluyente, nada autoritario. Mira, hay algo que deberíamos de haber aprendido estos últimos 2 años con COVID, es que lo que hemos escuchado de los que se llaman expertos son nada más adivinanzas, con muchas mentiras, con mucha desinformación. Personalmente creo en los problemas relacionados con COVID, como la eficacia de las máscaras, los cierres, las vacunas, los mandatos. Es obvio que no podemos confiar ni siquiera en aquellos que afirman ser expertos en estos temas, porque hasta entre ellos no están de acuerdo. Y muchas de estas personas han cambiado de opinión sobre lo que nos han dicho, han declarado cosas que no eran verdad, predicciones que al final eran incorrectas. El punto es que solo en la iglesia donde se proclama la palabra de Dios, donde puedes escuchar la verdad para que puedas basar tu vida en la verdad.
Jesús habló sobre esto mismo en su Sermón del Monte, cuando al final está hablando sobre basando tu vida como una roca que no se mueve. Dice, por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. Y todo el que oye estas palabras mías y no las ponen en práctica será semejante a un hombre insensato que edificó a su casa sobre la arena, y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa y cayó. Y grande fue su destrucción. Él está enseñando que aquellos que construyen sus vidas sobre las palabras de Cristo no solo son sabios, sino que serán salvados de los diluvios del juicio, porque han confiado en su palabra para salvación. Y aquellos que se niegan a construir sus vidas sobre sus palabras no solo son tontos, porque no han construido sus vidas sobre las cambiantes ideologías de los hombres. No serán salvados de las inundaciones del juicio, porque se negaron a confiar en Él para su salvación. Ahora, habiendo dicho todo esto, quiero afirmar que no todas las iglesias que predican la Biblia son fieles en la predicación de la Biblia. De hecho, sé que hay iglesias en nuestra área que alguna vez fueron consideradas bíblicamente sólidas, pero que en los últimos días se han desviado de la palabra de Dios al abrazar la cultura despierta y otros puntos de vista contemporáneos que ahora vemos contrarios a las escrituras. De hecho, muchas personas que son nuevas en Lakeside vienen de iglesias como estas porque ellos solo quieren aprender de la Biblia. Entonces, mi compromiso para ustedes es que, por la gracia de Dios, Lakeside continuará proclamando la palabra de Dios sin adulterar, tal como hemos estado haciendo estos últimos 40 años. Y será aquí donde podrá escuchar la palabra autorizada de Dios y no las opiniones de los hombres. Por eso la iglesia es importante y debería ser importante para usted. La segunda razón por la que la iglesia es tan importante es porque la iglesia es la única organización en la tierra equipada para ayudarle en una crisis. No hay duda que esta vida está llena de pruebas, dolor, sufrimiento y numerosas crisis. El libro de Job dice que el hombre nace con problemas así como las chispas vuelven hacia arriba. Sí que es verdad. Vivimos, nuestra vida es corta y está llena de problemas y tribulaciones en este mundo. De hecho, gran parte de la Biblia está dedicada a decirnos cómo vivir con estas angustias de la vida: enfermedad, muerte, aflicción, traición, persecución. No hay una sola persona aquí que no haya sufrido y experimentado alguna forma de angustia en su vida. Todos sabemos lo que es tener una crisis de repente inesperada. Y lo que necesitamos cuando atravesamos una crisis es la ayuda de los demás, personas que estén con nosotros, que nos apoyen, que nos alienten, que tengan empatía y compasión con nosotros, que nos digan la verdad en nuestras vidas y nos comprendan en nuestro momento de mayor necesidad. Y la única institución en la tierra que puede hacer esto por usted es la iglesia. ¿Y por qué digo esto? Porque solo aquellos que son cristianos y por lo tanto parte de la iglesia han sido equipados por Dios para ayudarte a atravesar una crisis. Deja que explique. Verá, solo son hermanos en la fe en Cristo que saben cómo lograr con genuina y duradera comodidad venir a tu lado y ayudarte. Porque note esto, saber cómo Dios les ha consolado, saben ahora cómo llevar esa misma comodidad a usted de su palabra. Leemos esto en 2 Corintios 1, del 3, dice Pablo: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en toda tribulación nuestra, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia, así también abunda nuestro consuelo por medio de Cristo,
Pero si somos atribulados, es para vuestro consuelo y salvación, o si somos consolados, es para vuestro consuelo, que obra al soportar las mismas aflicciones que nosotros también sufrimos, y nuestra esperanza al respecto de vosotros está firmemente establecida, sabiendo que como sois compartícipes de los sufrimientos, así también lo sois de la consolación. Ahora, lo que Pablo nos está diciendo aquí es que una de las razones por la que Dios trae sufrimiento a nuestras vidas es para que después de recibir el consuelo de Dios por su palabra, podamos transmitir esas verdades a otros y consolar a otros. Verás, es solo en la iglesia donde escucharás tales verdades, donde vas a oír cosas como Dios es soberano y no hay nada en tu vida que está pasando por chance. O escucharás que personas también te dicen que tienes una promesa de Dios, que todo funciona, todo lo que está dejando que ocurra es para que seas más como Cristo en carácter. Oirás a creyentes también que te están diciendo que Dios te dice, pon todos tus problemas y tus cuidados sobre los hombros de Dios. Oirás también a otros decirte que Dios te dice, nunca te dejaré, no te abandonaré. Lo escucharás estas cosas en los momentos más duros de tu vida. Verá, aunque sus intenciones pueden ser nobles, las personas inconversas, la verdad es que no tienen ningún consuelo genuino para ofrecerte cuando lo estás pasando mal. Ahora pueden mostrar empatía y preocupación, pero no tienen respuestas satisfactorias para tu dolor, ningún aliento verdadero. Casi todo lo que te van a decir son cosas para ser amables, intentar darte el consuelo que ellos puedan, pero en la iglesia tienes una comunidad de compañeros que también han sufrido y que saben lo que es pasar por tribulaciones y por momentos muy difíciles, y que no solo te quieren, pero también con ese amor te van a decir la verdad durante el momento que necesitas, y también van a estar ahí para ti con formas tangibles para ayudarte. Por ejemplo, traerte comidas, a lo mejor darte dinero y cualquier otra cosa que necesites para superar su crisis. Están ahí para ti. No puedo decirles cuánto significó para Michelle y para mí saber lo mucho que nos amabais y la preocupación que teníais cuando ambos teníamos casos severos de COVID. Durante semanas nos disteis comida, nos enviasteis palabras de aliento, orasteis por nosotros y estuvisteis disponibles para ayudarnos con cosas que nosotros no podíamos hacer por nosotros mismos. Amigos, esto es lo que hace la familia de la iglesia. Por eso es tan importante la iglesia, porque la iglesia está ahí para ustedes cuando la vida de repente se vuelve muy oscura. Qué tristeza no ser parte de una iglesia local, no pertenecer a una comunidad de creyentes cuando enfrentas una crisis. Debes ser increíblemente solitario, con terribles sentimientos de aislamiento, cuando no tienes una comunidad de hermanos y hermanas que están allí demostrándote amor durante tu sufrimiento. Entonces, la iglesia es importante porque es la única organización en la tierra que primeramente habla con absoluta autoridad, la autoridad de Dios. Y segundo lugar, que está equipada para ayudarte a través de una crisis, porque ellos saben lo que decir y lo que hacer por usted, porque ellos han estado también en crisis. Una tercera razón por la que la iglesia es tan importante es porque solo en la iglesia se le dice cómo resolver conflictos con otros. Uno de los mayores desafíos de la vida es simplemente llevarse bien con la otra gente, ¿correcto? Desde que cayeron Adán y Eva en el jardín de Edén, conflictos, discusiones, tensiones, disputas, desacuerdos contenciosos y disputas dolorosas. Es lo que nos pasa siempre. Pero Pablo, al escribirle a Tito, nos revela cómo éramos todos en nuestras relaciones con otras personas y nuestras actitudes antes de conocer a Cristo. Esto es lo que éramos. Esto es lo que Pablo nos dice en Tito 3. Verso 3, porque todos nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros.
Así éramos todos antes, personas que vivíamos para nosotros mismos, para nuestros propios placeres, despreciando a cualquiera que se cruzara con nosotros. E incluso ahora, después de llegar a conocer a Cristo, todavía estamos propensos a tener conflictos con otros que resultan en la ruptura de amistades, a lo mejor relaciones que una vez eran muy, muy fuertes, ahora ya no lo son, a lo mejor gente que éramos amigos, ahora ya no. Nadie es inmune a este tipo de conflicto, ni siquiera los cristianos maduros. Pablo escribe sobre dos mujeres en la iglesia de Filipos que necesitaban ayudar para restaurar su relación, porque algo había pasado y no estaban en armonía. En Filipenses 4, 2 y 3 dice: ruego a Evodia y a Síntique que vivan en armonía en el Señor. En verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Aquí Pablo menciona dos mujeres, Evodia y Síntique, dos miembros de la iglesia filipense, que en el pasado habían ayudado a Pablo en su ministerio y ahora, sin embargo, habían tenido una pelea, alguna discusión, algo que rompió la amistad entre ellos, y Pablo está llamando a un individuo en la iglesia a quien refiere como su verdadero compañero para ayudar a estas señoras a reconciliarse. Escuche, la realidad es que todos tenemos conflictos con los demás en alguna vez en nuestra vida, y algunas veces estos conflictos resultan en situaciones horrorosas en las que las personas ya ni siquiera se hablan entre sí. Entonces la pregunta es, ¿hay algo que se pueda hacer para lograr la reconciliación cuando hay un conflicto? ¿Hay algo que se pueda hacer para restaurar estas relaciones rotas? ¿Hay alguna manera de unir a las personas para que no terminen permanentemente en desacuerdo? Y la respuesta a todas estas preguntas es sí. Hay una manera de restaurar una relación rota, pero solo encontrará ese camino en la iglesia porque son solo los cristianos, habiendo aprendido las verdades en la iglesia, quienes saben lo que dice la palabra de Dios sobre cómo resolver conflictos. Mira, los incrédulos no saben cómo reparar las relaciones. No saben. Lo mejor que pueden hacer, si es que intentan hacer algo, es tomar el camino correcto, tratando de sacar lo mejor de una mala situación, sin intentar realmente abordar el problema y resolver nada. Pero la escritura no es así. Las escrituras tienen soluciones reales para las relaciones que están rotas y la resolución de conflictos. Y es en la iglesia donde la gente escucha cómo resolver conflictos. Entonces quiero deciros lo que dice las escrituras, cómo resolver conflictos con otros. Lo hemos hablado antes, pero nunca escucharán nada como esto en ningún grupo o institución o ningún club que no sea la iglesia, en primer lugar. Y a lo mejor quieres escribir esto en las notas. En primer lugar, toda resolución de conflictos comienza con ser honesto con aquellos con quienes tienes un problema. Honestidad. Ir a ellos, hablar con ellos. Efesios 4, 25. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablar verdad, cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Pablo manda, nos ordena a decir la verdad, a hablar la verdad unos a otros, y eso se aplica a decirle la verdad cómo te han lastimado o cómo te han insultado, cómo te han dañado o cómo te sientes por la forma que te han tratado. Verá, no puede resolver un conflicto al menos que hable honestamente y le diga honestamente lo que ellos te han hecho y que te ha molestado. Nadie puede leer mentes, nadie puede saber lo que está pensando otro. Tienes que verbalizar el problema a la persona con la que estás luchando y tienes que explicar específicamente lo que es lo que te dolió. Y eso requiere
que les digas la verdad sobre el problema. Ahora bien, hay veces que las personas no quieren hacer esto porque piensan que simplemente si no dicen nada, el problema se desaparecerá, no me tengo que preocupar sobre esto, no tengo que tener esta conversación, pero te digo una cosa, nunca desaparece por sí mismo. Y si crees esto, estás equivocado porque el problema te sigue comiendo y comiendo y sigue siendo una bola de nieve hasta convertirse en una montaña de odio. Por eso las Escrituras nos exhortan a no dejar que el sol se ponga en nuestra ira, porque al demorar en decir la verdad a alguien, le das a Satanás la oportunidad de endurecer su corazón y te puedes volver amargado o cínico. Entonces tienes que hablar la verdad lo más antes posible para que no te vuelvas una persona malhumorada y desagradable. Ahora hay veces que personas les hablan la verdad a otra persona, pero a lo mejor piensan, ¿sabes qué? Le va a dañar a esa persona, le voy a lastimar y será peor. ¿Sabes qué? Puede que le hagas daño, pero el hacer daño a alguien no necesariamente es algo malo. El doctor a lo mejor te hará daño, pero no te van a causar dolor permanente. A lo mejor vas a dañar a la otra persona y lo más seguro es que le hará daño, pero debes de hablar la verdad igualmente porque no solo la Escritura te manda que hagas esto, sino si realmente amas a esta persona, tienes que decirle lo que es bueno para ellos. Y lo que es bueno para ellos es saber la verdad sobre ellos mismos para que puedan arrepentirse de su pecado. Proverbios 27:6 ha sido un verso favorito mío durante muchos años. Fieles son las heridas del amigo, pero engañosos los besos del enemigo. Voy a leerlo. Proverbios 27:6. Fieles son las heridas del amigo, pero engañosos los besos del enemigo. Lo que está diciendo este proverbio es que solo un verdadero amigo te amará lo suficiente como para decirte lo que necesitas escuchar, mientras alguien que no de verdad es tu amigo solo te dirá lo que quieres escuchar. Por lo tanto, el primer paso para resolver un conflicto es decirle la verdad a alguien con quien tienes un problema. El segundo paso involucra a la persona con la que has hablado, la persona que ha escuchado la denuncia en su contra. Una vez que alguien se acerca a usted y te dicen lo que les molesta de usted, usted debe enfrentar su acusación y si hay mérito en ella, aunque sea un poquito de verdad en lo que te han dicho, tienes que humillarte, tomar responsabilidad por tus pecados. Escucha las palabras del rey David cuando fue confrontado por el profeta Natán con su respeto al pecado de Betsabé en Salmo 51. David estaba tan humilde. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión. Borra mis transgresiones, lávame por completo de mi maldad y límpiame mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones. Y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Aquí David hace lo que cada cristiano debe de hacer cuando son enfrentados con un pecado. Se arrepiente, no da ninguna excusa por su comportamiento, asume la responsabilidad de lo que ha hecho, admitiéndolo y negándose a justificarlo, a racionalizarlo con su comportamiento. Esto es lo que quiere decir David cuando dice, eres justificado cuando hablas y sin mancha cuando juzgas. Es decir, tienes razón Dios en llamarme sobre esto, hacerme ver mi pecado y yo no estoy justificado. Yo he pecado contra ti. Tú estás correcto, yo no. Pero escuchar esto, cuando alguien te habla de cómo has pecado en contra de ellos, no es suficiente que confieses tu pecado a Dios. Forma parte, es esencial, pero debes también admitir tu pecado a la persona contra la que pecaste y pedirles perdón por lo que has dicho, lo que has hecho, lo que no has dicho, lo que no has hecho. Ahora, lo que normalmente molesta a las personas acerca de pedirles a alguien que les
perdone su pecado, ellos creen que la otra persona también es culpable. ¿Por qué debería yo pedir perdón cuando ellos también han pecado contra mí? Bueno, Jesús habló sobre este mismo tema en Mateo 7, 3-5. Jesús dice, ¿y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la mota del ojo cuando la viga está en tu hoja? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad que es para sacar la mota del ojo de tu hermano. Aquí Jesús se estaba dirigiendo a la actitud de justicia propia de los fariseos, a quienes les encantaba encontrar faltas en los demás, usando lo que se llama hipérbole, que es una exageración obvia para hacer un punto. Jesús les dice que antes de abordar un pecado menor en otra persona, que él compara una mota de polvo en el ojo, ellos primeramente deben de abordar el problema, el pecado, sus actitudes de pensar que nunca hacen nada más en sus propias vidas, que es igual que un tronco. Es decir, independientemente de lo que otras personas hayan hecho en tu contra, tú solo eres responsable de hacer, de lidiar con tu propio pecado. Así que primero quítate el tronco de tu propio ojo, negándote a poner excusas por tu comportamiento o esperar hasta que la otra persona se pida perdón primero. Tú eres responsable ante Dios por tu comportamiento, no el de la otra persona. Si no te arrepientes de tu propio pecado y estás esperando que venga el otro primero, nunca encontrarás la reconciliación. Por eso es una de las razones más grandes por la que se rompen los matrimonios, porque en lugar de confesar sus propios pecados, solo ven el pecado en su esposo o su esposa y empiezan a apuntar y a señalar con el dedo y culpando al otro y diciendo que todos los problemas en su matrimonio es de la otra persona. Ellos no han hecho nada mal, todo lo han hecho mal el esposo o la esposa. Y la respuesta del Señor en esto es: primero sácate la viga de tu propio ojo, arrepiéntate de primero tu pecado y así verás cosas mucho más claramente en tu cónyuge. Entonces, si en alguna vez o en algún momento vas a tener una relación que tiene que ser restaurada, tienes que ser humilde y pedirle a esa otra persona que te perdonen. Y es importante como las palabras que utilizas cuando lo estás diciendo, porque no quieres decir, lo siento que te haya hecho daño, o sabes, a lo mejor, lo siento, me equivoqué, cometí un error en juicio, o sabes que me entendiste mal. Eso no es lo que quise hacer o decir, o sabes que eres un poco sensitivo, por eso te lo has tomado mal. No, simplemente dices, tienes razón, pequé contra ti, ¿me perdonas? Sin excusas, sin defenderte, sin justificación por tus pecados, no dando ninguna excusa. Tu actitud y respuesta tiene que ser como la del rey David cuando le vino el profeta y dijo: porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Y una vez que hayas hecho esto y te has humillado y has pedido perdón a la otra persona, estás tan cerca de ser reconciliado. Pero hay un paso más necesario para que suceda. Y ese paso se encuentra en Efesios 4:32. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Ahora aquí Pablo nos dice que debemos perdonarnos unos a otros, tal como Dios en Cristo nos ha perdonado a nosotros. Entonces, si alguien te pide que los perdones por el pecado que cometieron contra ti, Dios te manda a que concedas este perdón. No dices, ay, olvídalo, no fue nada. Nunca digas eso, fue algo, han pecado contra ti y te molestó. Por eso fuiste a ellos en primer lugar. No les digas, no fue nada, fue algo. Es por eso que te están pidiendo que los perdones.
y debes concederles el perdón, o de lo contrario, ahora tú estás en pecado. Y lo que te impulsa a perdonar a esta persona es saber cuánto has pecado contra Dios. Y por lo tanto, cuánto Él ha perdonado tu pecado. Entonces, si Dios te ha perdonado por tus pecados, los muchos pecados contra Él, ¿cómo puedes negarte a perdonar a alguien que ha pecado contra ti? Da igual, sin importar lo que te hayan hecho o cuánto dolor te han causado. Mira, perdonar a alguien significa que ya no eliges a tener este pecado en su contra. Ya no los estás castigando en tu mente, en tu corazón, en su lugar. Estás reconociendo que habiendo experimentado el perdón generoso de Dios por tus propios pecados, millones y millones de pecados, tú puedes y harás lo que tienes que hacer y podrás perdonar a esa persona. Ahora, esto no significa necesariamente que tengas ganas de perdonar a esta persona. Yo no puedo pensar en momentos donde alguien me ha hecho daño y he tenido las ganas de perdonarles, pero lo tienes que hacer por obediencia. No porque lo estés sintiendo, sino porque estás obediendo y lo haces tienes que tomar tu propia voluntad para perdonar a alguien. Y en algún momento los sentimientos también llegarán. También es útil saber que perdonar a alguien no significa que olvidarás el dolor que te han causado. Simplemente significa que ya no estás reteniendo esto en contra del que te lastimó. Eso es exactamente como Dios nos perdona a nosotros. Isaías 43:25, yo soy el que borró tus transgresiones por amor a mí mismo y no recordaré tus pecados. Mira, cuando Dios dice que no recordará nuestros pecados, ciertamente no quiere decir que de repente tiene que amnesia, que no se acuerda. Significa que ya no los tiene en cuenta, que no los tiene en nuestra contra. Y así es exactamente lo que nos está diciendo, es que no va a tomar nuestro pecado en contra de nosotros. Y eso es lo que debemos hacer al perdonar a los demás. No aguantar este dolor en contra de ellos, sino eligiendo y prometiéndoles y dándoles perdón. Escuche, si usted conoce a Cristo y dice que es creyente y se niega a perdonar a alguien, y yo quiero decir que se niega a perdonar a alguien, no que te cueste, sino que te niegas a perdonar a esa persona, solo puede significar una de dos cosas. Primero es que a lo mejor revela que aunque eres un creyente, eres moralista y lleno de orgullo, y se te ha olvidado lo mucho que has pecado contra Dios y lo que Él te ha perdonado. Esto es el punto de la parábola de Cristo en Mateo 18 sobre el rey que perdonó a su esclavo la enorme deuda que le debía, pero es una deuda que nunca le hubiera podido pagar. Era demasiado grande. Pero este mismo esclavo, habiendo sido perdonado de una fortuna que le debía al rey, que nunca podía pagar, se negó a perdonar a otra persona que le debía una pequeña cantidad de dinero. O sea, que no seas como este esclavo. Reconoce cuánto te ha perdonado Dios y lo mucho que has pecado contra Él. Y tú perdona a los pecados pequeños, relativamente pequeños, que han cometido contra ti. Si no, estarás miserable. Y no solo eso, sino que no estarás en comunión con el Señor. Y no podrás disfrutar de tu relación con Él. Y no crecerás en tu relación con el Señor. La segunda razón por la que un cristiano podría negarse a perdonar a alguien es porque puede que solo sea un cristiano profesante y no un cristiano real. Es decir, que su fe no es fe de verdad, nunca han experimentado el perdón de Dios en Cristo, no tienen la capacidad ni el deseo de perdonar a otra persona. Entonces, este tema es crítico. Si después de que te enseñemos esto, aún así te niegas a perdonar a otra persona, te niegas a pasar por estos pasos para reconciliarte y ves que estás aguantando enojo y no tienes ningún interés de reconciliar con esta persona,
puede ser que no eres creyente. Puede indicar que no eres un creyente de verdad y por eso tienes que clamarle a Cristo que sea misericordioso contigo, salvando tu alma y perdonando todos tus pecados. Ahora, amigos, así es como se resuelven los conflictos con los demás. Les dices la verdad con los que tienes un problema. Y una vez que alguien te ha venido a ti y ha hablado contigo, tienes que asumir la responsabilidad de tu pecado y le pides a la otra persona que te perdone. Y luego, si eres la persona contra las que se ha pecado, les concedes el perdón al que te lo pide. Y es solo en la iglesia donde enseña la Biblia, donde aprenderás la manera de restaurar las relaciones a través de la reconciliación. Y es solo en la iglesia donde verás que se lleva a cabo este tipo de reconciliación. Por eso la iglesia es tan importante, porque sin esta enseñanza nunca resolverás nada y vivirás como los incrédulos, siempre molesto con los demás, enojado, enfadado, cínico, amargado, con un chip en el hombro y siendo, como he dicho antes, de mal humor. Y los demás no van a querer estar contigo a tu alrededor. No hay ninguna organización o grupo o club en la tierra, una comunidad de creyentes, una iglesia local. Otros grupos puede que sean agradables y pueden satisfacer una necesidad social en tu vida y eso no hay nada malo con eso, pero solo en la iglesia encontrarás la palabra autorizada de Dios, donde vas a recibir la ayuda que necesitas en tiempo de crisis y solo en la iglesia se le enseñará cómo resolver conflictos. Espero que aprecien su iglesia, que sean más activos e involucrados en ella este año, más que nunca. Y si has escuchado algo hoy que a lo mejor preguntas, ¿soy creyente? A lo mejor no soy salvo. Te digo lo que Pablo dijo a los Corintios, examínate a ti mismo si estás en la fe. Y haciendo esto tienes que hacerte preguntas. Una pregunta es, ¿deseo obedecer y vivir de acuerdo con la palabra de Dios? Yo no digo que siempre vas a obedecer, pero ese deseo lo tienes. Con la gracia de Dios, quiero obedecer las escrituras. Si no, te digo que no eres creyente. Otra pregunta que te debes hacer, ¿amo a los demás lo suficiente como para ayudarlos durante tiempo de crisis? ¿Los amo para sacrificar, para ayudarlos con esta crisis? Si no, te digo que no eres creyente. Deseo reconciliarme con los que estoy alejado. Estoy dispuesto a tomar estos pasos para reconciliarme, para ir a otra persona, para restaurar una relación que está rota. Si no, no eres creyente. Ahora, si te gustaría hablar con uno de nuestros pastores, cómo puedes ser creyente, te invito a que vengas a hablar conmigo al acabar el estudio y la predicación. Vamos a orar y espero que vuelvan esta tarde por la parte número 2. Padre, te damos gracias que tu palabra nos da la manera de cómo vivir esta vida, Señor. Y te damos gracias que la iglesia, cuando proclamando la Biblia, sí que da autoridad, Señor. Te pido que lo que hemos oído esta mañana lo tomemos en nuestro corazón, Señor, que lo apliquemos a nuestras vidas y pido, Señor, que nos ayudes a no solo decir si vivo o creo en la Biblia, pero no hacemos lo que nos dice, pero que obedezcamos tu palabra, Señor, y cuando veamos a otros en crisis, que les ayudemos, Señor, que les digamos, hablemos verdad, que estemos ahí para demostrarles amor en maneras materiales. Y pido, Señor, para aquellos que a lo mejor tienen relaciones rotas ahora mismo, Señor, que ellos tomen estos pasos que hemos hablado. Sabemos que hay veces que relaciones no se pueden arreglar. Pablo nos dice que debemos estar en paz con todos los hombres si es posible, y a veces no es posible, pero sí que debemos de tomar nuestra parte en intentar reconciliar, a lo mejor en matrimonios matrimonios que no están bien, Señor, a lo mejor que están rotas. Pido que en vez de apuntar el dedo al otro, Señor, que cada uno piense en lo que han hecho para contribuir a los problemas, Señor, pero no solo matrimonios, sino todos tomemos estos pasos para obedecer
tu palabra y lo que tú nos dices. Y pido para los que están aquí, que a lo mejor por primera vez se están dando cuenta de que no son creyentes. Hay cosas en su vida que no están bien, que no tienen sus deseos de amar a otros, de obedecer. Nunca hemos hecho esto, no quiero hacerlo. Pido, Señor, que trabajes y obres en sus corazones, Señor, que se den cuenta, Señor, y a lo mejor que les dé miedo, que si se mueren, ¿no? Y que a lo mejor no irán al cielo, Señor. Pido que vengan a ti pidiendo misericordia, que tomen y pongan su fe en ti, Cristo. Señor, pido que nos ayudes a cada uno, que clamamos a Alexa como nuestra iglesia. Ayúdanos a amar a la iglesia, para estar involucrados, activos. Que este sea el mejor año mientras intentamos hacer tu voluntad en tu nombre. Amén.